En este podcast vamos a hablar sobre los eventos vasculares cerebrales o ictus, desde su frecuencia, sus causas, las causas comunes en jóvenes y que requieren alguna evaluación adicional, sus factores de riesgo, sus signos y cuál es su tratamiento agudo, cuándo debemos de realizar trombolisis o cuándo debemos de tomar una resonancia o una TAC. Bueno, ¿qué es un infarto o qué es un ictus? Puede ser un infarto o puede ser una hemorragia que causa síntomas agudos en segundos o minutos en alguna parte del cerebro y generalmente son signos focales, ya que afectan a cierta arteria que afecta a su vez a cierta área del cerebro. Es muy frecuente, llega a ser de 1.5 por cada 1000 personas al año, o si lo tomamos en mayores de 75 años, 10 personas de cada 1000 por cada año. ¿A qué se debe? Puede deberse a hemorragias del sistema nervioso central, a ateroembolismo, a embolias cardíacas, a oclusiones de pequeño vaso, los llamados trombosis in situ. ¿Existen causas especiales en jóvenes? Sí existen. Son menos comunes, pero siempre hay que evaluarlos. Por ejemplo, tenemos el ictus de zonas limítrofes. ¿Qué es el ictus de zonas limítrofes? Es un ictus que se produce en pacientes jóvenes por un descenso repentino de más de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial. Esto es común, por ejemplo, en sepsis. También puede deberse a disección de arterias carótidas. Puede deberse a un traumatismo por aterotrombosis o fibrodisplasia en pacientes jóvenes. También en jóvenes hay que buscar vasculitis, hemorragias subaracnoideas, trombosis de senos venosos, síndromes antifosfolípidos, trombofilia, enfermedad de Fabry. Y bueno, ¿cuáles factores de riesgo existen para ictus? El aumento de la presión arterial, el tabaco, la diabetes, una enfermedad cardíaca, por ejemplo, una fibrilación auricular, una alteración valvular, una endocarditis, una enfermedad vascular periférica, que recordemos que lo medimos mediante el índice tobillo-brazo, y también pues anticonceptivos, alcoholismo, coagulación, estrógenos, sífilis, la homocisteína elevada, inclusive la homocistinuria, que hay que recordar que existe la homocistinuria, que es una enfermedad que tiene más o menos este riesgo cardiovascular elevado, y aparte los signos clínicos de un Marfan, un paciente muy alto, con aracnodactilia, con luxación del cristalino, aunque recordemos que la luxación del cristalino es diferente en la homocistinuria que en el Marfan. Bueno, ¿qué buscamos o cómo se manifiesta un EBC? Generalmente por aparición repentina. Si bien puede haber empeoramiento en horas o días, los signos suelen ser focales y suelen ser repentinos. Es difícil distinguir exactamente un EBC isquémico de un hemorrágico. Sin embargo, a favor de la hemorragia tenemos meningismo, cefalea grave y coma. Cuando hay meningismo, cefalea grave y coma, nos sugiere más un ictus hemorrágico. Indicios de un isquémico: que haya una insuficiencia cardíaca, un accidente isquémico transitorio previo, una fibrilación auricular o soplos en carótida. Existen algunos datos, por ejemplo, hay infartos de hemisferio cerebral que corresponden al 50%. Puede haber, por ejemplo, hemiplegia contralateral con flacidez inicial, pérdida sensorial contralateral, disfasia o hemaniopsis. Los infartos de tronco cerebral con cuadraplegia, problemas de visión, síndrome de enclaustramiento. Los infartos lacunares representan el 25%. Los infartos lacunares son infartos pequeños alrededor de ganglios basales, de tálamo y de puente. Y hay 5 síndromes lacunares: el motor puro, la hemiparesia táxica, el síndrome sensorial puro, el síndrome sensoriomotor mixto, la disartria y mano torpe. En los infartos lacunares, tanto la cognición como la conciencia están intactos, a excepción de cuando hay afectación a nivel talámica.
¿Qué debemos de hacer como parte del tratamiento? Primero, pues asegurar una vía aérea estable, vigilar si hay hipoxia, ver que no haya aspiración, controlar la glucosa en sangre y la presión arterial, pero recordemos que no hay que bajarla súbitamente porque una caída de más del 20% puede comprometer la perfusión cerebral, ya que la autorregulación está dañada. Y también puede ser peligroso modificar rápidamente la presión arterial en algunos casos de encefalopatía o disección aórtica. ¿Cuándo hay que hacer una tomografía o resonancia urgente? Si pensamos en hacer trombolisis, si hay un ictus cerebeloso porque requiere evacuación urgente, si hay una presentación inhabitual porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, una cefalea grave, meningismo o síntomas progresivos. La resonancia magnética por difusión es más sensible para un infarto agudo. Sin embargo, la tomografía siempre nos permite descartar una hemorragia primaria. La trombólisis la consideramos en menores de 80 años con síntomas de menos de 4.5 horas. Trombólisis si hay menos